Estamos asistiendo al final de una civilización, y podemos decir que ésta se cierra con la caída en bloque de dos sistemas totalitarios en los países del este de Europa. Aún quedan reductos sin desmantelar en esa misma línea política e ideológica, aunque por otra parte se anuncian nuevas prisiones para el hombre, con otro ropaje y semblantes bien diversos. Saludos amigos, bienvenidos una semana más. Esto es 49 o más, el programa en el que cada semana en Canal 10 Océano les invitamos a leer un buen libro, un libro que tiene una historia que nos parece que es interesante, o un tema, como es este caso, por ejemplo, de actualidad, aunque el libro esté escrito, pues si no recuerdo mal, allá por el 92, ahora lo veremos detenidamente. Nos acompaña hoy, como siempre, nuestro amigo Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, aquí estamos una vez más. Bueno, vamos a adentrarnos hoy en un libro tremendamente interesante y actual, aunque esté escrito en el 92, primera edición, si no me equivoco. Octubre del 92, de hecho, no sé, otro de los ejemplares que tengo, quizá tenga 5 años y lleva ya 20 ediciones. Y a mí me recordaba mucho un libro que se publicó hace poco de don Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, que más o menos hacía una descripción de lo que hace aquí el autor en el libro, de la sociedad actual más o menos muy parecido, parecía casi copiado uno del otro. Pero es muy interesante este libro de don Enrique Rojas, nacido en Granada en el año 1949, catedrático de psiquiatría de Madrid y perteneciente a esa generación pues llamamos de médicos humanistas. Aquí en Toledo tenemos a don Gregorio Marañón, donde ha recibido diversos premios, el premio extraordinario de doctorado y premio Conde de Cartagena, de la Real Academia de Medicina de Madrid, cantidad de trabajos, y sus libros, sus obras se podían dividir como de dos tipos. Un tipo de libros que son de temas clínicos, destacando en ellos los estudios sobre la depresión, la ansiedad y las obsesiones. Y el segundo, pues de tipo humanístico y ensayo, como es este que vamos a ver. Ha desarrollado su labor en Madrid, en Nueva York, en Oxford, en Londres, escritor en infinitud de periódicos, habitualmente en El Mundo, en el ABC, también en Chile, en periódicos de Chile, y también en el Excelsior de México. Bueno, ¿por qué te decía yo, Antonio, lo de tremendamente actual, aunque ya digo, el libro sea, pues eso, del 92 y tenga por lo tanto 20 tantos años, ¿no? Pues porque yo me leí este libro en aquella época, mi época, por tanto, de estudiante, y recordando ahora cosas de este libro, y viendo la actualidad y lo que ha pasado, el libro, no sé qué piensas tú, es como una especie de profecía de cosas que luego se han hecho realidad e incluso han ido a más. Muchas de las cosas que él señala en el libro como alertas, como peligros, ¿no? Que nos vienen, ¿no? Han ido a más totalmente, se han cumplido y han ido a más. En el prólogo comienza diciendo que es un libro de denuncia, y más que un libro de denuncia, como tú apuntas, es un libro de profecía, donde va a decir hacia dónde se encamina, y no ha estado errado en sus afirmaciones, esta sociedad de la opulencia, esta sociedad del bienestar que hemos ido creando en Occidente, una sociedad que comienza diciendo también que es una sociedad enferma, de la cual emerge ese hombre light. Fíjate, Antonio, te interrumpo solamente porque este análisis no es solo de Enrique Rojas. En aquella época, en los años, principios de los años 90, era común, yo recuerdo este tema, tratar ya este tema, el de el hombre like, ¿no? Y la cultura de los like, ¿no? En fin, bueno. Sí, ya digo, y hace un par de años Vargas Llosa sigue poniendo de manifiesto a los grandes pensadores y escritores. Es un hombre like que emerge de unas palabras que se van a repetir a lo largo de todo el ensayo, que es hedonismo, consumismo, permisividad, relatividad, todo ello, dice, enhebrado por el materialismo. Uno llega a afirmar que es un hombre sin sustancia, como los productos light, que podemos encontrarnos en cualquier tienda, en cualquier supermercado, donde carece de referentes, un hombre que está abocado al vacío y un hombre que no es feliz. ¿Cómo podemos escapar de este tipo de hombre? Pues es lo que él va a ir desarrollando a lo largo de este libro, intentando que el hombre encuentre su propio sentido, un sentido que tiene que ir cargado en esa búsqueda de coherencia, en primer lugar, y otra segunda palabra que apunta muy clave en todo el libro, que es compromiso, coherencia y compromiso unidos. A él le han preguntado, yo recuerdo, ¿no?, en varias ocasiones y en intervenciones en televisión muchas veces,
si este hombre light tiene un perfil psicológico, ¿no? Si se puede describir de alguna manera cómo es un hombre light, ¿no? Él arranca estamos año 92, hacía simplemente 3 años que había caído el muro de Berlín. Él dice que estábamos viviendo el final de una civilización, donde el hombre vivía también ese final de los regímenes totalitarios, unos regímenes totalitarios que, al contrario de haber dado la felicidad y la plenitud del hombre, al contrario, le habían abocado a esa inseguridad, a esa infelicidad, porque él en ese perfil psicológico va a apuntar como una serie de características, que es un hombre relativamente bien informado, pero no formado, la cantidad de información que recibimos. Claro. Un hombre y se confunde eso muchas veces. Sí, sí, no solamente por tener información significa que tú la has asimilado, que la has pensado y que la has hecho tuya, ni mucho menos. Un hombre entregado al pragmatismo, donde tiene bastante tópico, un hombre al cual le interesa todo, unido con esa primera reflexión, pero a nivel superficial, no profundiza en nada, que es un tuit, algo superficial muchas veces. Claro. Es un hombre donde tiene ese gran vacío moral. Pues esas 4 características, el relativamente bien informado, poco formado, entregado al pragmatismo, todo el interés y gran vacío moral, van a ser el perfil que va a marcar para este hombre light. Un hombre que es frío. ¿Es frío por qué? Porque no cree en nada. Un hombre que ha perdido el sentido de lo espiritual en su vida, donde sus opiniones cambian. El hombre light, por tanto, esto lo digo porque me parece un dato interesante, el hombre light es agnóstico. Agnóstico, completamente. Él no tiene grandes creencias y lo que hoy puede ser, mañana no. Nos movemos simplemente a ese nivel superficial, donde de su vida ha desertado los grandes valores trascendentales para él. Bien, y a partir de aquí, pues claro, hace una reflexión él muy interesante sobre esas 2 palabrejas que tú has unido antes y que van a aparecer en muchos momentos del libro, y que hoy, a poco que abramos los ojos, es facilísimo contemplarlo en nuestra sociedad actual como 2 fenómenos que yo creo que son 2 lacras. Esto ya es opinión puramente mía personal, ¿no? El hedonismo y permisividad, ¿no? Ese hedonismo donde la ley máxima va a ser el placer por encima de todo. Hay que disfrutar al máximo, cueste lo que cueste. Primer gran lacra, como bien apuntas tú. Y segunda también, que apunta Enrique Rojas, es la permisividad. Todo eso enhebrado por el consumismo. Lo que hoy puede ser, mañana no. Todo es permisivo en la vida. Y intentar sustituir esos valores trascendentales por consumir, por ese materialismo. Es una revolución, apunta él, sin finalidad ni proyecto. ¿Por qué? Porque tiene su raíz en ese consumismo, que tiene raíz en la publicidad, donde nos crea falsas expectativas, donde no hay ningún tipo de prohibiciones, donde no hay ningún tipo de limitaciones para la persona y donde no hay incluso ningún código ético, porque todo es relativo, lo que para mí es, para ti puede no ser. Y no hay normas objetivas. No hay normas, ningún tipo de hombre. Entonces, claro, eso va a crear un nuevo modelo de hombre, que es este hombre light, fruto del cual, pues, es la sociedad que tenemos, no solamente un hombre etéreo, sino que ese hombre se concretiza en acciones, en esta sociedad de finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI, en la cual nos desarrollamos. Por eso, Antonio, él luego se mete en un tema muy, muy interesante, cuando empieza a reflexionar sobre qué es el hombre, en torno a 2 cuestiones que han sido siempre 2 cuestiones trascendentales, cuando nos intentamos meter en las entrañas de lo que es el hombre, ¿no? La libertad y la verdad. La verdad. Porque en este hombre light, claro, hace con su vida lo que quiere, es un hombre que hace con su vida lo que quiere y cree que eso es ser libre, y este hombre light no tiene una verdad en la que creer, en todo caso tiene verdades. Pero bueno, Didi. Él apunta de que el hombre es un buscador de la libertad, y dice que el hombre es libre porque no es un animal. ¿Por qué? Porque somos capaces de tomar distancia de nuestros instintos más primarios y elevarnos de nivel. Esa es la gran diferencia entre nosotros y los animales, por eso podemos ser libres. Y deja aquí caer una frase también del gran filósofo Julián Marías, que es muy interesante. Dice: el ser humano necesita una jerarquía de verdades sobre las que se asientan sus ideas, creencias y opiniones fundadas en la autenticidad. Y llega a preguntarse que ¿para qué sirve la verdad? La verdad sirve para buscar qué hacer y cómo actuar en nuestra vida. El mejor conocimiento de la realidad, y esa realidad objetiva, nos va a llevar a saber qué tenemos que buscar en nuestra vida y cómo actuar para encontrarlo. Por eso, verdad y libertad estrechamente unidas. Un hombre que no busca, dice, no busca la felicidad, el hombre de hoy en día, y tampoco busca la alegría, sino busca el bienestar y busca el placer. La diferencia
entre felicidad y alegría, es bienestar y es placer, que es lo que mueve al hombre de hoy en día. Y esto está muy relacionado con un siguiente tema, también tremendamente interesante, a mi modo de ver. Él lo llama la sociedad divertida, Sí. ¿no? Y entonces habla de, ahí se entretiene en hablar mucho de algo que hoy ocurre, yo creo, además elevado a la 10ª potencia, ¿no? La fuerza de la moda, de las tendencias, aquello que crea tendencia, ¿no? Yo creo que hoy, Antonio, vivimos en una época que ya no es la de aquellos años 90, estoy pensando en la fuerza de las redes sociales, por ejemplo, a la hora de generar tendencias, ¿no? Eso no existía en los años 90, ¿no? Él va a empezar hablando de este capítulo, la moda como un eje de conducta. Va a ser la que va a marcar por dónde tiene que encaminarse el hombre, y va a hablar de esa diversión, que es la capacidad de asombrarse, de asombrar a los demás, de pasarlo bien, y eso se está de moda hoy y mañana no. Va a hablar de esa enfermedad que también tiene el hombre light, que es la enfermedad de la abundancia, un hombre que no tiene fondo, quiere ser rico a costa de todo, ganar mucho dinero, estar en los mejores lugares. Y te acordabas tú seguramente leyendo eso de aquello de era tan pobre, ¿no? Que no tenía más que dinero. Más que dinero, que cantaba aquel. Tener todo lo material y haber reducido al mínimo lo espiritual. Es la consecuencia de esa cultura de la moda, la consecuencia de esa enfermedad de la abundancia, donde el hombre dice que muchas veces a él le preguntan en su consulta, tiene que ser interesante pues haber tratado con personas de diversa índole, las conversaciones en la cena, dice, al final el hombre limita su vida pues a hablar solamente de cosas triviales, como pueden ser sus últimos viajes, las anécdotas de los mismos, la última separación, al final el cotilleo. Por eso esa sociedad divertida como que está por encima realmente de lo que es el anhelo fundamental del hombre, que no es tanto ese tener, sino, como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto y no descansará hasta que te encuentre a ti. Lo profundo, lo más interior. Hemos dicho antes que es que este hombre del que estamos hablando es un hombre que no tiene dimensión trascendente y por tanto no tiene espiritualidad tampoco. En fin, luego él se entretiene aquí a hablar de otro clásico con el que seguramente muchas personas que nos ven en casa a lo mejor se sienten un poco identificadas, en el sentido de que, bueno, pues en cuántos hogares y familias no hay más de una noche la guerra por el mando, ¿no? Sí. Bueno, él dedica un capítulo, me parece curioso esto, ¿no? Él lo llama el síndrome del mando a distancia. Sí, él comienza hablando de la televisión como el alimento intelectual de las personas. La televisión lo llena todo hoy en día. Como hay personas que simplemente todo su bagaje cultural o intelectual es el que viene a través de la televisión, que llega incluso a ser una adicción, como la droga. Y todo eso pasa por el zapping al cual el hombre light le interesa todo, pero a su vez no le interesa nada. Entonces, ¿por qué se produce el zapping? Él va a dar unas claves. Dice porque representa una nueva forma de consumo, avidez de sensaciones, de imágenes, interés por todo y por nada, bulimia en las novedades, mucha dispersión, un deseo sedante. Muchas personas antes de dormir tienen que ver la televisión porque si no, no concilian el sueño. Y en definitiva no es otra cosa que la ley del mínimo esfuerzo, apretar un botoncito y ya está. Por eso él habla del zapping como el chupete del adulto. El chupete del adulto, es graciosa esa expresión. Y hace una descripción muy interesante de la telebasura. Dice, brutalidad desencarnada, películas, series y culebrones pobres, amorales, de ínfima calidad, debates con invitados de opiniones tan diametralmente opuestas que el espectador termina más confuso que al principio de los mismos. ¿Y qué decir de los concursos triviales, insustanciales, que dan la espalda a cualquier consideración mínimamente cultural? Y todo eso es fruto de la cultura del aburrimiento. El exceso de información conlleva a no digerirla y al final pues termina distrayendo, y que es otra cosa que el zapping, es simplemente golpear, le viene la palabra inglesa, pues golpear el mando para intentar buscar algo más divertido. Pero de fondo ese drama que tú acabas de apuntar, que es el de muchas personas, el aburrimiento es terrible, ¿no? Ese no tener nada mejor que hacer que precisamente hacer eso, ¿no? Zapping para que, bueno, pues para pasar el rato, no busco nada en realidad. Lo más cómodo y lo más fácil. En fin, y luego, bueno, un capítulo tremendamente negro, sin duda, que yo creo que ha ido evolucionando de entonces a hoy, pero que hoy sigue siendo, curiosamente, un drama complejo de superar y, bueno,
aquí habría que hacer ya otro análisis de causas y demás, ¿no? Pero quiero decir que me sigue pareciendo actual, ¿no? El de la droga, ¿no? Sí. Él se detiene en un capítulo a hablar de la psicología de la droga como lacra de aquella sociedad en la que él escribe el libro y que creo que sigue siéndolo hoy tremendamente. De hecho, dedica unos párrafos muy interesantes a los motivos por los cuales las personas terminan en el consumo de drogas. Por curiosidad, apunta, porque está de moda, porque se lleva, en aquella época se llevaba, está de moda, por satisfacer esa sed de aventura que el hombre tiene y la necesidad, decíamos, de nuevas experiencias que buscamos, también por evasión, muchas veces frente a esa sociedad que se ha creado, que cuando te paras un poquito a reflexionar, pues no estás contento con ellas, pues quieres evadirte de ella. La droga te ayuda como reacción a ese vacío espiritual y trascendental del cual hablábamos, que el hombre laic carece, pues también la droga, también porque te permite alejarte del dolor y del sufrimiento que están ahí. Es una de las cosas también que apunta el autor, como en la sociedad se ha querido erradicar el sufrimiento actualmente, y el sufrimiento siempre va a estar presente en la vida de las personas. También por intentar incrementar esas vivencias de libertad. El hombre quiere ser libre y no lo es. Y dice que una vez que una persona ha caído en la red de la droga, sus motivaciones al final terminan cambiando. ¿Por qué? Porque al final va a terminar combatiendo con la droga su aburrimiento, como decíamos antes, y la falta, en definitiva, de un proyecto de vida coherente que dé sentido a su propia existencia. Fíjate, Antonio, que yo estaba pensando en cómo muchas veces hoy nos preguntamos, pues eso, cómo es posible que hoy con la información que hay, por ejemplo, pues haya tantos jóvenes, ¿no?, que siguen cayendo en la droga, en otras drogas, ya no son a lo mejor la heroína o la cocaína, hay otras, ¿no? Drogas sintéticas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es posible con toda la información que hay? Y yo creo que la respuesta está ahí, la sigue dando Enrique Rojas, pues por todas estas cosas, porque es un medio de evasión, porque es un medio que hoy, esas drogas también hoy, a los jóvenes, a muchos jóvenes de hoy, les sigue ayudando y les sigue sirviendo para evadirse de problemas personales o familiares, de distintos tipos de sufrimiento. Y despertar esa curiosidad y sobre todo pues esa ansia muchas veces de aventura, porque la vida aburrida, que muchos de los jóvenes piensan que llevan, a que ellos piensen que no, pues le va a buscar a través de la droga a evadirse de ese aburrimiento y a buscar esa aventura. Bien, y a partir de aquí ya la recta final del libro, digamos que está dedicada, no sé si te parece a ti así, a hablar en positivo, ¿no?, de posibles vías de cómo, bueno, cómo salir del hombre laic, ¿no? Entonces él hace alguna propuesta y empieza a hablar ya de lo que él llama la felicidad como proyecto de vida. Tal vez después de haber hecho un análisis bastante real de la sociedad, va a proponer pues cómo el hombre tiene que ser feliz, y ese va a ser el gran proyecto que nosotros nos podemos marcar, que es una aspiración bastante compleja para el hombre, no olvidemos, pero que nos va a llevar a la realización personal. Esa debe ser nuestra vocación, nuestra llamada, a ser felices, y eso tiene que ser lo que va a llevarnos toda la energía de nuestra vida. ¿Cómo? Pues en primer lugar él apunta que tiene que ser un proyecto personal, cada uno tiene su propio proyecto de felicidad, el mío me vale a mí, tal vez yo pueda coger parte del proyecto de otras personas, pero evidentemente es mi propio proyecto. Tiene que ser una tarea personal. Una tarea personal que se enmarca dentro de un contexto muy concreto y de una realidad que cada uno tiene, no es la misma este año en el cual vivimos que cuando se escribió el libro, aunque sean muy parecidas, y no es la misma tal vez dentro de 2 años, y el contexto de cada una de las personas. También es un proyecto para el cual se requiere un serio esfuerzo. Él lo apunta, también el hombre es un hombre flojo, podríamos decir, que no destaca por el trabajo, no destaca por ese esfuerzo, y el proyecto de la felicidad es un proyecto que exige esfuerzo, y hay que tener en cuenta, dice que hay que combatir 2 peligros. Uno de todo es la dispersión, la falta de profundidad, lo que hemos estado diciendo durante todo el análisis, quedarnos en la superficialidad, y otro fundamental que es el compromiso que hoy en día estuvieron hace unos años muy de moda las ONGs, tal vez hoy no estén de moda, que muestran el compromiso, pero hasta qué punto es real o simplemente es algo superficial como en todo lo que se mueve el hombre laic. Entonces, para lograr esa felicidad como proyecto, en primer lugar, orden, él habla de jerarquía y de disciplina, saber lo que quieres y la disciplina para lograrlo, constancia, el empeño, no triunfan los mejores en la mayoría de las ocasiones, sino los más constantes, y por último la educación, que se lleva a cabo, la educación de la voluntad, que se lleva a cabo a base de pequeños actos, orden, constancia y voluntad, como 3 elementos fundamentales para poder
en nuestra vida hacer un proyecto y con él lograr la felicidad. Y habla de 4 puntos fundamentales, la tetralogía que él habla de la felicidad, que es encontrarse con uno mismo. En segundo lugar, vivir con el amor. ¿Cuánta gente no conoce el amor? Hablamos antes del bienestar y del placer, pero no del amor ni de la felicidad. Trabajar con sentido. Muchas veces la gente simplemente trabaja porque necesita un salario, porque va a llegar el fin de semana y puede salir, pues trabajar con sentido. Y lo último que es poseer la cultura como un gran apoyo para construir todo lo demás. Encontrarse consigo mismo, vivir en el amor, trabajar con sentido y la cultura como cuarto y fundamental elemento que encierra todo lo anterior. Hay una idea que me gusta cuando él habla de la felicidad y él la plantea como camino, es decir, no como un momento, digamos, puntual, pum, llego aquí, consigo esto, ya soy feliz. No, como camino y además camino que tiene que estar hecho de pequeñas ilusiones, no de una gran ilusión, sino, me gusta esa idea, la de las pequeñas ilusiones, pequeñas cosas que tú, sencillas a veces, ¿no? Pequeñas metas que tú vas alcanzando en tu día a día y que te generan, pues sí, gozo, alegría, y de eso está hecho un camino de felicidad. Sí, él habla precisamente de esas pequeñas ilusiones, que es algo que tenemos que conseguir y que hay que buscarla. Vuelvo otra vez a poner el empeño en la palabra búsqueda, en la búsqueda, y que ese hallazgo se va haciendo en el día a día. No pensar la felicidad simplemente como el final del camino, sino como ese camino que cada día, con pequeñas acciones, vamos logrando y que te van dando esa felicidad. La felicidad no como simplemente algo que te encuentras al final, como algo grandioso, sino que cada día hay pequeñas felicidades que te van a ayudar, sí, al final, pues a llevar una vida plenamente feliz, pero con pequeños actos. Entonces, para eso también él apunta que hay que conocer las propias limitaciones. ¿Cuántas veces nos hemos hecho grandes propósitos y al final pues se han desmoronado a la primera de cambio y hemos caído en el pesimismo? Si uno se va haciendo esos pequeños caminos, esas pequeñas ilusiones que se van logrando día a día, te van dando estímulo, te van ayudando, vas caminando más, vas creciendo y al final puedes lograr grandes metas y ese gran proyecto y esa felicidad. Bueno, terminamos aquí, Antonio. No tenemos tiempo para más. Yo les invito a que quienes no lo hayan hecho ya, nosotros lo leímos en su día. Este Hombre Like de Enrique Rojas tiene, creo que, apuntes y consejos bien interesantes y luminosos para la sociedad de hoy. Nosotros vamos a terminar el programa, Antonio, si te parece, con un texto que, como siempre, pues, eliges tú y nos sirve para cerrar este programa en el que, como les digo, les invitamos a leer, si no lo han hecho ya, El Hombre Like de Enrique Rojas. Hemos hablado de la cultura del aburrimiento, pues me dedica un párrafo muy interesante. El aburrimiento es consecuencia de un exceso de información que al final distrae, pero que estudiado con objetividad durante un cierto tiempo no aporta gran cosa al hombre. Todo lo más consigue una plétora de noticias dispersas cuyo argumento es la actualidad. Por otro lado, en la sociedad actual, la televisión tiene el encargo de divertir, de que la gente lo pase bien y se olvide de sus problemas. Ese es su gran lema, salvo honrosas excepciones, y para eso pone en funcionamiento un exceso de reclamos y animaciones sin cuento que pretenden captar la atención como sea. El culto al deseo inmediato, junto a la ausencia de inquietudes culturales verdaderas, provoca la pérdida del centro de gravedad de las jerarquías humanas. Es igual un programa de televisión sobre pájaros tropicales que otro sobre el tráfico de drogas, el mundo de los marginados o un debate social en que se busca la verdad por consenso. Al final llega el aburrimiento, no por falta de contenidos, sino por sobredosis antitética de casi todo. ¿Quién hará la síntesis y para qué? Si a fin de cuentas lo que vale es lo que a cada uno le parece, ya que no hay que someterse ni sujetarse a ninguna disciplina.